La actividad gonadal de la vaca está bajo el control del hipotálamo y de la adenohipófisis. El hipotálamo, situado en la base del cerebro, secreta GnRH u hormona liberadora de gonadotrofina, la cual estimula la producción y liberación de FSH y LH por parte de la adenohipófisis. Estas hormonas actúan sobre el ovario de la siguiente forma. La FSH u hormona folículo estimulante estimula el crecimiento y maduración de los folículos que se encuentran en el ovario. La LH u hormona luteinizante es responsable de la última fase de maduración del folículo que se ha hecho dominante y de su ovulación. Este folículo dominante, previo a la ovulación, se encarga de casi toda la producción de estrógeno en el ovario, específicamente de estradiol. Esta hormona es la responsable de que se exprese el comportamiento sexual en la hembra al actuar sobre el sistema nervioso central para que el animal manifieste la conducta característica del calor o celo y que indique que la vaca está lista para concebir. En los animales domésticos, el celo generalmente coincide con la ovulación, ya que las altas concentraciones de estradiol causan estimulación del hipotálamo y de la hipófisis, haciendo que los niveles de GnRH aumenten, pero es mucho mayor su estímulo hacia la producción de LH, ya que a la par con esto, una hormona denominada inhibina, secretada por las células de la granulosa del folículo en crecimiento, inhibe a la FSH sin alterar a la LH. De esta manera, con ayuda de la inhibina, los estrógenos favorecen el pico de LH, que ocasionará la rotura del folículo y su ovulación. Los estrógenos también actúan sobre el útero, generando cambios que favorecen el transporte de los espermatozoides. Una vez dada la ovulación, en la zona donde estaba el folículo se han roto capilares, haciendo que estos restos se llenen de sangre y se fabrique un coágulo denominado cuerpo hemorrágico. Por acción de la hormona LH, este coágulo se convierte en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este se encarga de la producción de progesterona. Esta hormona tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, pues suprime la liberación de GnRH y por ende disminuye los niveles de FSH y de LH, evitando nuevas ovulaciones. La progesterona también tiene una influencia en la membrana mucosa del útero, preparándola para recibir un embrión, mantenerlo y nutrirlo durante los primeros días de gestación. Si la vaca no está preñada al día 17 después del celo, si no hay un reconocimiento materno embrionario, el útero produce prostaglandina F2-alfa. Esta hormona produce la regresión o destrucción del cuerpo lúteo, proceso conocido como luteólisis. Esto hace que se forme un cuerpo blanco denominado corpus albicans, que no es funcional, lo que hace que disminuyan los niveles de progesterona. Esto hará que se retire su feedback negativo sobre el hipotálamo, permitiendo que nuevamente se dé la liberación de GnRH y por ende de LH y de FSH, estimulando nuevamente el crecimiento folicular, la ovulación y un nuevo ciclo comienza.